Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la primera Iglesia Bautista y también en especial de la clase Rosa de Sarón, y también a nuestros amigos y visitantes que nos ven por medio del canal de YouTube como Pi Juárez. Sean todos bienvenidos a esta su clase de escuela dominical de la clase Rosa de Sarón. A nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, les saludamos, y también de su servidor Fernando Franco, maestro auxiliar. Y bueno, para dar continuidad, hermanos y hermanas, a nuestras clases con los temas de la iglesia que Dios desea. Estamos viendo estos temas muy interesantes que están haciendo análisis de las diferentes condiciones, vamos a decirlo así, en varios aspectos de las iglesias, que en este caso, como ya sabemos, se está analizando las iglesias de Asia que vienen registradas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, y estamos viendo y analizando cada una de estas cartas que recibieron cada una de las iglesias. Y a estas alturas, pues, del análisis ya sabemos que las cartas van dirigidas a esas iglesias, pero fueron escogidas por Dios de manera muy especial, porque basados en esta escritura y en el análisis de ella, creemos bíblicamente que el mensaje de estas iglesias aplica para todos y cada uno de nosotros, como individuos, como cristianos y como miembros de alguna iglesia. De que estas características, vamos a decir, estas cosas que el Señor resalta de cada una de estas iglesias, tanto positivas como negativas, bien pueden estar presentes al mismo tiempo en varias iglesias, ¿sí? Eso es lo que hemos estado descubriendo, aprendiendo en estos días, pero sobre todo el mensaje que el Señor tiene para cada iglesia. Si tu iglesia se asemeja a la de Éfeso, bueno, el Señor tiene un mensaje para ti, de que Él conoce todas tus obras y lo que Él te recomienda que hagas para que cambies, para que te arrepientas, y las promesas para motivarte, tanto individualmente y como iglesia, para que cambies a favor de las cosas del Señor. Estos son los mensajes de estas 7 cartas, y nuestra revista los tiene escogidos para este trimestre, y muy oportunamente, porque vivimos tiempos difíciles, hermanos y hermanas, vivimos tiempos difíciles. No estoy hablando solamente ahorita de estos meses, y obviamente los que vivimos en este tiempo, que el Señor nos ha concedido llegar a este tiempo, pues sabemos que hemos estado pasando la situación difícil de la pandemia, pero Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros, y la realidad es de que este tipo de cosas están profetizadas, están anticipadas en la palabra de Dios, y sin ser pesimista, sin ser fatalista, tenemos que ser sinceros y ver que en la misma palabra de Dios se nos aclara que cuando lleguen estos tiempos, los cuales ya estamos en ellos, realmente las cosas no van a mejorar, sino empeorar. Entonces, sí, yo sé que todos deseamos volver a la normalidad, pero como les dije en mensajes pasados, Dios no quiere que volvamos a esa normalidad. No lo quiere. Es muy obvio, es muy fácil, es muy bíblico de ver, cuando lo hemos visto desde este punto de vista, de que no se puede volver a algo así si Dios está mandando un mensaje muy claro. Esto afectó a todo el mundo, a todos los países, a todo el globo terráqueo, a todas las naciones y a los individuos, y eso incluye también a las iglesias y a nosotros como parte de ellas. Entonces, por eso el porqué de este tipo de mensajes, hay que analizar nuestras vidas, hay que analizar cómo estamos delante del Señor, ¿sí?
¿Por qué? Alguien puede decir, hermano, ¿usted nos está señalando algo o nos está queriendo decir algo? Mi respuesta es no. Mi respuesta es el Señor el que lo está diciendo. Es el Señor el que nos está mandando el mensaje. Nosotros, los que enseñamos, realmente nada más nos dedicamos a promulgar, a proclamar, a repetir lo que el Señor nos enseña en su palabra. Claro que sí, el Señor da iluminación, nos da entendimiento. Todo esto viene realmente del Señor. Uno pone su parte en cuanto a hay que apartar el tiempo, dedicarse a estudiar, a investigar, profundizar, escudriñar las Escrituras y luego de ahí compartirlo con ustedes. Entonces, por eso lo más sincero que les puedo decir es que el mensaje no viene de mí ni de los hermanos que dan las clases. Les deben de poder decir lo mismo, o deberían de poder decirles lo mismo, de que el mensaje realmente es de Dios, no es de nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos siervos del Señor. Y lo digo así porque pues se pueden oír muchas veces fuertes los mensajes, lo que le sacamos de jugo a estas porciones bíblicas, pero con la intención que el mismo Señor tiene y que es muy visible aquí en las cartas, la cual es que quiere que su iglesia ponga atención, que su iglesia reconozca cuando tenga pecados y errores y los cambie, se arrepienta, porque el Señor advierte que si no nos arrepentimos, Él viene pronto y va a tener que tomar cartas en el asunto. Y eso se refiere a disciplina, que inclusive aquí se menciona claramente de que pues, simplemente puede llegar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces no queremos eso. Y bueno, la carta de ahora pues vuelve a ser fuerte, ¿sí? Porque el tema es la iglesia que Dios desea y el subtema es firme en la pureza. Firme en la pureza. Vamos a tener que tocar este tema que es muy pertinente para nuestros tiempos, ¿sí? Y va a estar basado ahora en la carta que se le envió a la iglesia en Tiatira. Ya cubrimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora vamos a ver el análisis de la carta a Tiatira. Y bueno, ¿quién era Tiatira? ¿Quién era esta ciudad en Asia? Bueno, Tiatira en posición geográfica, ya hemos explicado que las ciudades donde estaban las iglesias de Asia dirigidas en Apocalipsis estaban como en un tipo de semicírculo o de caracol, y en la visión se ve que el Señor anda entre ellas y en medio de ellas. Y bueno, Éfeso, Esmirna, Pérgamo son de subida en la curva, y luego ya baja con Tiatira a unos 80 kilómetros al sureste de Pérgamo, y estando entre Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Entre Pérgamo y Sardis se encuentra esta ciudad de Tiatira. Tiatira se menciona en el libro de los Hechos, pero nada más es mencionada porque de allí era Lidia, la vendedora de púrpura, con la que se topa Pablo con otras mujeres en la ciudad de Filipos. ¿Sí? Y siendo Filipos pues la primera iglesia o misión abierta en lo que hoy conocemos como Europa, realmente en la parte de Europa, lo que era Filipos. Y pero se menciona que Lidia era de Tiatira, entonces hay esa mención, ¿verdad? Pero es una ciudad, era una ciudad, yo bien metido en el libro, es una ciudad. Para la clase, vamos a decirlo así, era una ciudad muy, muy, muy floreciente en lo económico, en lo industrial, porque ahí se hacían trabajos de, obviamente, sabiendo que era muy conocida por su púrpura, entonces era muy conocida por su industria de teñido de telas, de pintar las telas, y luego manejaban mucho el lino, la lana, todo lo que era ropa. También manejaban otras artesanías, inclusive el cuero, y también
el bronce brillante, pulido o bruñido, ¿sí? Entre las características de la ciudad. También esta ciudad manejaba mucho lo de los gremios o sociedades. ¿Qué eran los gremios? Bueno, dependiendo de los diferentes tipos de artesanos que había en la ciudad, se daban los gremios. La situación de estos gremios era muy particular porque eran muy fuertes y, bueno, bien sencillo de decir, te abría muchas puertas ser parte de un gremio. En cierta manera te garantizaba que pudieras conseguir trabajo y por consecuencia el trabajo te daba estabilidad económica. Pero tenían esta situación. Los gremios tenían cada uno su patrón o patrono, su ídolo, su santito, por decirlo de una manera, con el cual se identificaban. Y pues la cultura general era de que tenían que entrarle a la veneración de esos patronos, los individuos, de acuerdo a cada uno de los gremios que pertenecían. Entonces, para los cristianos esta era una situación muy difícil, porque obviamente está tu fe y tu fidelidad y lealtad al Señor de por medio. Entonces, pues hablamos de situaciones difíciles. Si le entras, pues tienes que ser devoto de este patrón, de nuestro gremio, pero vas a obtener trabajo y tu familia vas a poder sostenerla por mucho tiempo, ¿verdad? Simplemente pues se te pide ser devoto o fiel a nuestro patrono y se te van a abrir las puertas. Si no, pues se te cierran. Que eres fiel a un tal Jesús, bueno, si no, pero te permite adorar también a nuestro patrono, porque acuérdense que eran los grecorromanos, eran politeístas, entonces muchas veces no eran así tan cerrados en ese aspecto. Algunos sí, otros no. Acuérdense los que estaban muy orgullosos en Éfeso de Diana de los Efesios, ¿verdad? Pero en este caso, pues les digo, los diferentes gremios con diferentes patronos, con diferentes deidades, ídolos, pero obviamente los cristianos fieles y verdaderos la sufrían mucho. ¿Por qué? Porque se les cerraban puertas, se les cerraban oportunidades y claro, existía el potencial riesgo de quedarse sin trabajo, no tener un ingreso y sufrir escasez, carencias, hambre. Y esta es la situación que se da ahí en Tiatira para con los cristianos. Se maneja también que probablemente había ahí una deidad que se llamaba Zambate y que esta tenía una oráculo, una profetisa que era ahí la intérprete, la intermediaria entre esta deidad femenina y el pueblo, ¿verdad? Y bueno, conforme lo vamos a ver aquí en la carta, algunos mencionan que posiblemente se pueda referir a eso con la Jezabel que se va a mencionar en esta carta, que no es la Jezabel obviamente reencarnada del Antiguo Testamento, la que estaba casada con el rey del Antiguo Testamento, creo que Acab. No se refiere a ella, pero sí se menciona por este nombre, se asocia a su parentesco, pero espiritual, siendo una persona malvada, ¿sí? Y ahorita lo vamos a cubrir, lo vamos a analizar más a fondo ya estando en la carta. Pero bueno, toda esta información está de Tiatira y puede haber todavía mucho más, ¿verdad? Que fue fundada cerca del año 300 a.C. por Alejandro Magno, que tal vez el nombre viene por parte de uno de los gobernadores que tuvo una hija y pues tal vez qué significa esto, el nombre de la ciudad, y muchos datos más que nos pueden enriquecer pues para entender el trasfondo de la ciudad y por lo tanto también de la iglesia que estaba en esa ciudad y entender cosas específicas que vienen en la carta que hemos explicado, que eso nos ayuda a entender, como meternos en el personaje receptor de la carta, como si fueras tú un ciudadano de Tiatira y decir, bueno, pues tú creciste en una ciudad así, 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 y se cree esto y esto y esto, y hay estas deidades, y hay estas culturas, y hay estos gremios, y hay esto y esto. Entonces todo eso nos ayuda a escudriñar de manera seria el mensaje. Y así se debe hacer realmente con todas las escrituras, ¿eh? Siempre se debe eliminar esa distancia histórica
cultural, religiosa, geográfica. Uno brinca esos puentes, los hace unos chicos al aplicar hermenéutica y exégesis a lo que es la escritura. En pocas palabras, y para no usar términos así para cuando uno estudia de manera profunda las escrituras, cuando uno las escudriña, como dice el Señor, ¿sí? Y no se asusten, todo esto que estoy diciendo está relacionado a la carta, lo vamos a ver, ya saben que sí está relacionado, ustedes saben que se aplica, y eso hace que nos vaya más fluido en el análisis, porque ya vamos a simplemente hacer referencia a lo que se mencionó. Miren, por favor abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2, y ahora vamos a cubrir del versículo 18 al 29, ¿sí? Como les digo, temas muy pertinentes, porque el tema de hoy es firme en la pureza, y el tema que se va a tocar va a ser la pureza espiritual, pero también muy apegado al tema de la pureza sexual. Y aunque pudiera resultar ser un tema muy obvio para el cristianismo, de que se tiene uno que mantener puro sexualmente, ese es el mandato del Señor. La realidad es de que en ese tiempo de esta carta, y también en la actualidad, había mucha susceptibilidad, había mucha riesgo, había mucho vulnerabilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, como les puse una vez de ejercicio en una de las iglesias en las que he colaborado con la enseñanza, y lo puse de manera de ejercicio, inclusive fue un poquito así medio nuevo el punto que toqué, de decirles, bueno, a ver, hermanos, levanten de aquí la mano quienes han visto pornografía. Y se les extrañó que yo hiciera esa pregunta, ¿verdad? ¿Y de qué se trataba esto? Les digo, bueno, no se trata ni de exhibir a nadie, ni de poner en el lente o en la luz a alguien, no. En cuanto acabé de hacer yo la pregunta, yo mismo levanté la mano. Y se sorprendieron los hermanos, porque la pregunta era, ¿quién ha estado viendo o ha visto pornografía recientemente? Y yo mismo levanté la mano. Y pues así como que, ¿cómo? Que esto, que el otro. Y luego como que algunos, yo creo que ya se intuían por dónde iba la cosa, y también empezaron a levantar las manos, y hay gente, hermanos o hermanas, que no quisieron levantar la mano. Inclusive hubo ahí una persona que no estuvo de acuerdo, ahorita que les acabo de explicar esto. Les digo, ¿saben qué? Si somos sinceros, tenemos que admitir que todos constantemente estamos viendo pornografía. Y algunos ya empezaron a decir, sí, cierto. Y les expliqué esto, les dije, miren, bien sencillo. Lo que pasa es que en la actualidad ya somos muy insensibles, ya estamos muy acostumbrados, ya estamos vacunados con cuestiones de este tipo. Pero los tiempos han cambiado tanto y se han vuelto tan agresivamente inmorales, hermanos, que la realidad, las imágenes que se ven ahora en las revistas o tabloides que hay en los supermercados cuando pasas por la caja para pagar, y eso todo el mundo lo tiene que hacer, la realidad es de que esas imágenes son tan obvias que esas imágenes eran la pornografía de hace muchos años, hermanos. O sea, esas cosas antes no se veían en las tiendas, no se exhibían así fotografías ni de hombres ni de mujeres prácticamente desnudos. Inclusive en cuestiones de mercadotecnia, o sea, anunciando algún jabón, algún champú, tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la desnudez con...? Bueno, pero así lo hacen ellos ahora. Pero las demás revistas no sé, de la farándula y cosas de tipo, pues salen los actores o modelos prácticamente desnudos. Y hace varios años eso era la pornografía que había en revistas, pero que estaban escondidas y eran exclusivamente para adultos, pero ahora están a la luz de todas las personas. Hay abuelitas, hombres, mujeres, adolescentes, niños, todo el mundo está expuesto a eso, y eso es pornografía.
Si somos sinceros, tenemos que decir que eso es pornografía. Prácticamente están desnudos. Dejan muy poco a la imaginación. Y uno como cristiano tiene que, híjole, tiene que ser uno muy, muy estricto, muy disciplinado para hacer el esfuerzo de evitar de ver esos materiales baratos, cochinos, ¿verdad? Cuando digo baratos no me refiero al costo, no sé ni cuánto cuesten, pero digo baratos en cuanto a por lo inmoral que son. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Mucho, porque vivimos en tiempos muy, muy inmorales. Y esta era la situación en el tiempo romano, en el tiempo de estas cartas a estas ciudades, y en Tiatira pues no era la excepción, y lo vamos a ver claramente aquí. Dice así la palabra de Dios, ¿sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Nuevamente tenemos aquí el Señor de manera personal dirigiéndose a esta iglesia, presentándose de manera personal a esta iglesia con algunos de sus atributos. Y este título habla de su autoridad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que decir el Hijo de Dios es igual a decir Dios. Así lo entendieron claramente los religiosos del tiempo de Jesús, y por eso lo crucificaron y lo acusaron de blasfemia. Por hacerse igual a Dios, por decir que era Hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Pero bueno, ya quitando a los escribas y fariseos y doctores de la ley de la ecuación, aquí se está dirigiendo a la iglesia, y la iglesia sabe que Él es el Hijo de Dios, pero les está diciendo: acuérdate quién soy, la autoridad que tengo, soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Obviamente esto está reflejado como parte de la visión que vio Juan en el capítulo 1, y hemos tocado este asunto, y si no lo hemos tocado lo mencionamos ahora. ¿Por qué los ojos como de fuego? Bueno, todo cuando pasa por el fuego es probado, purificado. Si algo es hojarasca, si algo es material combustible, se va a deshacer. Y los materiales puros, como los metales preciosos, el oro entre ellos, han de ser purificados y sobrevivir esta prueba del fuego, este escudriñamiento, esta prueba sometida al fuego. Y todo eso se encierra en el concepto de que el Señor tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Obviamente, pues los metales pasan por estos procesos, como menciono, y la ciudad estaba acostumbrada a estos términos, porque les digo que también era parte de su industria el bronce bruñido, o brillante, o refulgente, como quieran llamarle, hermanos. Aquí menciona el bronce bruñido. Como les vuelvo a repetir, el Señor escogió sus atributos y las palabras para identificarse con las iglesias, porque conocía bien su trasfondo. Iba a decir: yo sé que me vas a entender este lenguaje, mira, yo soy el que tiene los pies como de bronce bruñido. Y ellos sabían muy bien cómo se obtenía y cómo era el aspecto del bronce bruñido. Y en términos bíblicos también ellos ya debían de saber que esto significaba juicio. El Señor se está presentando aquí en términos de mucha autoridad, y que con esa autoridad Él ejerce juicio y severo. Porque con los pies, como vienen en varias referencias del Antiguo Testamento y aquí también en Apocalipsis, es de que el Señor pisa con sus pies el lagar de la ira.
el derramamiento de sangre, la destrucción de enemigos, con sus pies aplastará. ¿Sí? Es juicio. Y aquí ya empezamos a ver, bueno, y pues con qué términos tan solemnes le está hablando a la iglesia de Teatira, ¿verdad? Pero el Señor dice, ok, ya te dije ahora quién soy yo, y con la autoridad que tengo y mis características como ejecutor de esa autoridad. Mira, yo conozco tus obras, yo soy el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, todo lo sé y todo lo conozco. Y sé de tu amor, de tu fe, de tu servicio y de tu paciencia. El Señor conoce muy bien a cada una de sus iglesias. No solamente dice uno, dos, se va a veces diciendo varias características reales y verdaderas de la iglesia. Y esto es algo muy bueno. Amor, fe, paciencia. Inclusive estos tres atributos o características de esta iglesia son parte de la lista del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y que tus obras postreras son más que las primeras. De hecho, la tendencia normal y natural de las cosas, vamos a decirlo así, no que es una regla, pero la tendencia normal es de que se empieza con muchas ganas, ¿verdad? Como vimos en otras de las cartas, ¿verdad? Empezaban bien, el primer amor, decían esto, lo otro, pero después con el tiempo pues se apaga tal vez el amor, el espíritu, y se va menguando, se va disminuyendo y se van haciendo pues cada vez menos o de menos calidad. Pero aquí el Señor le dice, y que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras. O sea, la iglesia iba en su vida en cuestión de este asunto de el amor, la fe, el servicio y la paciencia, y en cuanto a las obras, que eran las postreras más que las primeras. ¿Sí? Cosa curiosa. Por eso es crítico el examen de estas cartas, hermanos. ¿Saben por qué? Yo creo que ya lo pueden ir adivinando o deduciendo, basados en las lecciones que ya hemos cubierto. Porque ya tuvimos el ejemplo de 3 cartas, esta es la 4ª. De que la percepción de uno como miembro de la iglesia puede decir, no, mira, vamos bien, se siente mucho el amor aquí en la iglesia, hermanos muy pacientes, muy serviciales, así y así, no, estamos bien. Bueno, tal vez y probablemente sea cierto lo que mencionamos y decimos, pero el Señor tiene el conocimiento completo, perfecto, de principio a fin. Y nosotros no, hermanos, porque no somos Dios, nada más somos hijos de Dios, pero no tenemos el conocimiento completo y entero de Dios. Sin embargo, Cristo siendo Dios, sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nuestro juicio, nuestro examen o autoexamen puede muy seguramente quedarse corto, parcial, y decir nosotros, no, estamos bien y así vamos a ir. Espérate, está bien que digas todo eso, pero hay que ser sinceros y hay que escudriñarle, hay que escarbarle a esto. ¿Y qué tal de esto? ¿Y qué tal del otro? ¿Y qué tal del otro? Bueno, en este caso hizo falta que Cristo de manera personal les mandara la carta y les tuviera que decir esto. ¿Y a qué me refiero? Pues a que nos vamos a la otra porción de la palabra, ¿verdad? En la misma epístola o carta a la iglesia de Teatira, que tengo entendido yo que es una de las más largas o la más larga de las cartas de las 7 mencionadas aquí en Apocalipsis por la extensión de sus versículos. Ya viene aquí después de esto el pero, por eso estamos hablando en estos términos de que nos podemos quedar nosotros cortos en la autoevaluación. ¿A quién no le gusta quedarse con los halagos, ¿verdad? Con las cosas buenas, con el reconocimiento de las cosas buenas? Pero si queremos realmente prosperar y ser exitosos espiritualmente, también tenemos que estar disponibles o dispuestos a reconocer las fallas y errores,
Aquí Cristo les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es lo que le acaba de decir. Después del reconocimiento de las cosas buenas a la iglesia, viene todo estos largos versículos, ¿verdad? Señalándole algo que no está bien dentro de ellos. Miren, voy a tocar un tema que es pertinente aquí, obviamente, y tal vez va a ser controversial, pero pues haciendo honor a la verdad y siendo fiel a la palabra de Dios, hay que decirlo así. No debemos dejarnos arrastrar ni por las condiciones del mundo, ni por la cultura del mundo, ni por las cosas que ama el mundo. La palabra de Dios está llena de esa enseñanza, de que nosotros como cristianos no debemos dejarnos arrastrar por esas cosas, no debemos fallar de esa manera al Señor. No debemos de querer ajustar ni a la iglesia ni a la palabra de Dios con cuestiones que estén de moda en el mundo, como en la actualidad. Tanta liberalidad o libertinaje sexual, a querer introducir a la iglesia filosofías y doctrinas de hombres y de demonios, de querer decir, es que en el mundo ya hay estos derechos y los queremos meter también en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues acá fue un logro civil o así o asá, y por lo tanto pues qué vergüenza si la iglesia no lo aplica y no lo mete. ¿Cuándo se ve en la escritura? Si usted es lector de la escritura y la ha leído de principio a fin, y especialmente vamos a decir el del Nuevo Testamento para cuestiones de la iglesia, ¿cuándo ha visto usted que el exterior rigiera en el interior? Las veces que eso se ha intentado o que se ha logrado hacer, resultan inequívocamente, en cuestión bíblica e histórica, inequívocamente resultan en perversión del evangelio, perversión de la sana doctrina y perversión de la sana práctica de la iglesia. Punto. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? No entra ni debería entrar jamás la cultura, ni el pensamiento, ni filosofía humana o de demonios en cuestiones de la iglesia. Está prohibido. Cristo lo prohibió y lo repitió mucho a través de sus apóstoles. ¿Por qué digo todo esto? Miren, si la ciudad en su culto pagano, precisamente antibíblico, de tener una deidad femenina y una oráculo o sacerdotisa o profetisa femenina, bueno, esos son los paganos. Pero la iglesia no debió jamás permitir que una mujer estuviera precisamente haciendo lo que Cristo y los apóstoles dijeron claramente en las escrituras que no debían de hacer, estar al frente de la enseñanza dentro de la iglesia. Y aquí no es cuestión ni de machismo, ni no van a venirme con nada de eso, hermanos. Esto es Biblia. Esto es ser sinceros en la palabra de Dios y obedientes y fieles a lo que dice la palabra de Dios. Todo eso que digo yo, lo otro, eso viene del mundo hacia acá. El mundo nos quiere venir y decir,
de que no, es que tienes que haber igualdad en esto, igualdad. No hay igualdad en eso, hermanos. No hay igualdad en eso. Y no estoy diciendo que si hombres o mujeres, unos son mayores, otros son inferiores. No. Todos somos igual ante Cristo, sí. Todos somos igual ante Cristo. Entre Cristo no hay judío, ni griego, no hay gentil. O sea, en ese aspecto como almas, todos somos iguales ante el Señor. Pero el Señor dejó orden. Y el Señor dejó claros roles, funciones, y están muy claros en la palabra de Dios, y todos se remiten inclusive a la misma creación, desde la unión del hombre y la mujer, desde ahí se remiten. Entonces, cuando el Señor responde a estas preguntas del matrimonio, del divorcio y de las cuestiones establecidas después de él por los apóstoles, que tenían que dar la enseñanza de Cristo, la apostólica, tenían que darlo de ellos, queda muy claro de que todo se remite, y lo deja también muy claro el apóstol Pablo, desde ese punto en la creación, los roles, las funciones establecidas por Dios. Si alguien está disgustado con eso, está en contra de Dios. No del hermano Franco, ni del predicador, ni del hermano Emilio, ni de... No, se estarían enojando con Dios, no con uno, no se enojen con uno. Eso está establecido por Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque aquí esta iglesia pagó caro este error de no seguir al pie de la letra las instrucciones del Señor y de los apóstoles. Porque permitió, porque toleró que esta Jezabel estuviera enseñándole a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, fornicación o adulterio carnal y fornicación y adulterio espiritual, en ambos ámbitos, en lo carnal y en lo espiritual. Y cuando leemos la Biblia de principio a fin, sabemos que la fornicación carnal y la fornicación espiritual son muy fuertes y han hecho caer a los más grandes hombres de Dios. Y está registrado en la palabra, y Dios quiso que quedara registrado en la palabra para, como dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie puede decir que no está vulnerable o en riesgo. Nadie puede decirlo, porque el que lo diga, el tal, es un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso Dios dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué esa advertencia de que mire que no caiga? Porque puedes caer, podemos caer. Por eso siempre debemos de ser vigilantes. Claro que se da la restauración, claro que se da el aprender, claro que se da la madurez, el crecimiento, pero en algún punto se puede caer y va a ser catastrófico, va a ser doloroso, va a ser traumatizante. Esto trajo como consecuencias de que tienes a esta mujer seductiva enseñando, dándoselas de profetisa, y estás hablando de que esto en el seno de la iglesia, no en el exterior, no se trata el culto a la diosa y su profetisa de la ciudad queriéndose enseñar a la iglesia. No, esto es una carta a la iglesia, el mensaje es para algo interno, y esto ya estaba sucediendo en la iglesia. Como en las otras iglesias se menciona de que tenían la doctrina de Balaam y los nicolaitas. ¿Por qué? Porque ya vimos que en Asia estaban muy rodeados de los cultos satánicos, como lo dice la misma palabra de Dios aquí, porque era el trono de Satanás. Toda adoración de demonios y de falsos dioses, a fin de cuentas, es algo satánico. Y recuerden lo que les mencioné en las clases pasadas, uno de los grandes enemigos de los cristianos son los sentimientos. Por no imponer lo bíblico, por no seguir el consejo bíblico de cómo se debe llevar a cabo el establecimiento de los oficiales, de los siervos de Dios en la iglesia, de quienes dan clases, quienes no, todo este tipo de cosas que están muy claras, muy bien establecidas en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo a Timoteo, Tito, está muy claro.
esto está muy claro. No es algo del hermano Franco, es algo del Señor que está claro en la palabra. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya tienen adentro esta falsa profetisa, a esta mujer malvada, haciendo estas maldades porque se le permitió hacerlo, porque no ejercieron disciplina, la toleraron, como dice aquí, la que toleras. Eres transigente, permitiste y inyectó ya el veneno, inyectó la corrupción, leudó la masa, en pocas palabras. Entonces ya se le considera a ella y a los que con ella se acuestan en sentido espiritual, y no lo sé si también carnal, porque estamos hablando de las dos contaminaciones aquí, la fornicación carnal y la fornicación espiritual. Aún así, fíjense en lo que dice el Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí ya obviamente se habla de lo que es la conciencia cauterizada, que ya es tanto el cometer ávidamente esos pecados y por tanto tiempo que ya se cauterizó la conciencia, ya no se quiere arrepentir. ¿Y qué pasa cuando algo así ya está establecido, cuando ya se llegó a ese punto? Pues lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? El juicio del Señor. He aquí yo la arrojo en cama. Qué irónico, porque los pecados de fornicación, tanto carnal y vamos a decirlo aquí en lo espiritual, se dan en una cama. La fornicación se da en una cama, ¿sí? En la carnal, pues en una cama física, y en el adulterio, fornicación espiritual, pues en la cama en la que te tiendes con los ídolos, con los demonios, a estas veneraciones idolátricas que el Señor detesta. Pues bueno, lo que para ti fue causa de placer, el estar echado en una cama, fornicando, ahora esa cama se te va a convertir en tu lecho de dolor, en tu lecho de enfermedad, en tu lecho de agonía, en tu lecho de juicio. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, los que se dejaron seducir por sus falsas enseñanzas, libertinaje, inmoralidad sexual. A todos ellos que se dejaron arrastrar y seducir por esas falsas enseñanzas que tienden a, como dice la palabra de Dios, ¿acaso pecaremos mucho más para que sobreabunde la gracia? Pues claro que no, ¿verdad? De ninguna manera. Eso ya es... Y algunos acusan a los cristianos de eso, porque dicen, no, es que tú tienes que llevar penitencia, y es que tú tienes que esto, y es que tú tienes... No tenemos que hacer eso. Lo que sí tenemos que llevar es vidas santas. No tenemos licencia para pecar, hermanos. No tenemos licencia para pecar. ¿Tenemos libertad en Cristo? Claro que sí, hay libertad en Cristo, pero no libertinaje. Y ya sabemos cuál es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten de todo lo que ella les ha enseñado y que ustedes están siguiendo. Y luego aquí viene algo muy interesante. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cómo que a sus hijos? Pues ¿de quién está hablando aquí? Pues bien sencillo, hermanos y hermanas. Está hablando de que esto ya tenía tanto tiempo, de que se da esta relación de esta falsa maestra, esta falsa profetisa, con sus inmoralidades y libertinaje sexual e idolátrico, los dos, tanto físico, o sea, carnal como espiritual, fornicación y adulterio carnal y espiritual, del que también tanto pecó Israel en el Antiguo Testamento, y vivimos los grandes juicios de Dios por ello, venir a este pueblo.
y luego le advierte a ella y a los que con ella adulteran, y luego se pasa a los hijos de ellos. ¿Cuáles hijos? Miren, puede durar tanto una situación así, que se puede dar el caso original de esta maestra corrupta y los que la siguieron, y después otros miembros llegando se fueron haciendo discípulos de esta corriente de falsa enseñanza, esta doctrina corrupta de Jezabel. Entraban nuevos miembros débiles, con falta de conocimiento profundo de la palabra de Dios, niños en Cristo, y los dejaban que se fueran seduciendo bajo esta enseñanza. Entonces, esto se refiere a generaciones después que fueron ganados como adeptos para estas falsas enseñanzas dentro de la iglesia, para este subgrupo dentro de la iglesia. Todos aquellos que nacen de aquella relación adúltera, ya sea carnal o espiritual. Miren, cuando usted se pone de acuerdo con la iglesia para hacer una campaña de evangelización, y ustedes van por como lo hacemos, que vamos al Parque Borunda y ahí evangelizamos y se gana gente para Cristo, esos son nuestros hijos, dice la palabra de Dios, nuestros hijos en el evangelio, el término que usa Pablo. ¿Por qué? Porque los ganaste para Cristo. Son de Cristo, sí, y todo el rollo, pero la Biblia dice que puedes usar el término, son tus hijos en el evangelio. Bueno, igualmente en estas falsas enseñanzas de Jezabel, dentro de la iglesia de Teatira, junto con los que se dejaron arrastrar con ella, que adulteraron junto con ella, fueron ganando adeptos, y esos son los hijos. Pero lo interesante aquí, Señor, es que quiere dejar bien en claro de que, fíjense lo que dice aquí, si pusieron bien atención, vamos a verlo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Cristo quiere que todas las iglesias sepan esta situación y que Él no la va a tolerar. En pocas palabras, como dice el dicho ese que dicen los mexicanos, ¿verdad? Le digo a Juan para que escuche Pedro, ¿verdad? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las iglesias sabrán que yo conozco todo acerca de ellas y que no voy a tolerar este tipo de falsas enseñanzas. Ahora toca que son las de Jezabel. Ya mencionó el Señor las de Balaam y las de los Nicolaitas. Y de toda enseñanza oculto idolátrico que enseñaban en las ciudades donde están estas iglesias de Asia. Los falsos dioses, el culto al emperador, cualquier tipo de inmoralidad, adulterio o fornicación espiritual o carnal. ¿Sí? Y os daré a cada uno según vuestras obras. No va a haber pierde, cada quien va a recibir, como dice la palabra, vas a cosechar lo que sembraste. Así es una ley universal en la palabra de Dios. Y ya en la última sección, hermanos, dice así la palabra de Dios: pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor aquí está reconociendo, porque es justo y verdadero, Él está reconociendo que no todos en la iglesia de Teatira fueron arrastrados por esta falsa doctrina. No todos se acostaron con Jezabel. No todos adulteraron. No todos se dejaron infiltrar. No todos se dejaron corromper por esta falsa doctrina. No todos se dejaron ensuciar.
había algunos que se conservaron puros. Estamos hablando de la lección, ¿se acuerdan? Firme en la pureza. O sea, algunos se mantuvieron firmes en la pureza espiritual y doctrinal. Fieles al Señor, fieles a su esposo, no fueron adúlteros. ¿Sí? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Como estas falsas enseñanzas, miren, estos grupos tienden realmente a tener una relación directa con lo satánico. Por eso la Biblia habla tanto mucho de las doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque quien está detrás de ciertas doctrinas que andan siempre en el mundo y rondando a las iglesias, o inclusive como aquí, llegándolas a infiltrar, son doctrinas de demonios. Por lo tanto, a fin de cuentas y al final son satánicas. ¿Sí? Y esto nos recuerda mucho de, por ejemplo, pues como los cultos masónicos u otros, en los que a fin de cuentas se van avanzando en grados dentro de sus filas y al final cada vez están más y más y más metidos en lo profundo de ese culto pagano, que terminan siendo a fin de cuentas satánicos. Y lo bueno es de que estos que se mantuvieron firmes en la pureza espiritual y carnal no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A estos dice el Señor: no os impondré otra carga. Si les impone una carga, nomás dice: no les impondré otra carga. ¿Y cuál es la carga que sí les deja? Pues de que lo que tienen, que lo retengan. ¿Y qué es lo que tenían? Lo que vimos al principio. ¿Sí recuerdan? ¿Qué tenían al principio? Lo vimos. El amor, la fe, el servicio y la paciencia, y que sus postreras obras eran más que las primeras. A los que estaban en este camino, en este andar, en esta pureza espiritual, simplemente se les dijo: qué bueno que ustedes no están en esto. A los que se queden y estén en eso, los voy a juzgar, los voy a echar en cama, los voy a tribular, voy a pelear contra ellos. Eso es lo que acabamos de ver en la sección anterior. Y aquí les dice: pero a los que se han mantenido firmes, no les impondré otra carga aparte de esta, sino que retengan lo que tienen. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. En pocas palabras, siempre. Hasta que ya sea que el Señor te llame a su presencia o que el Señor ya venga por nosotros. ¿Sí? El Señor siempre quiere que estemos pensando en su pronto regreso. Si se fijan, aquí les está diciendo: hasta que yo venga. Lo de la doctrina del regreso de Cristo en la fase primera, que es el rapto, se maneja precisamente la doctrina de la inminencia, de que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. ¿Sí? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Estas promesas vienen inclusive desde el Antiguo Testamento, de que han de reinar sobre las naciones los que son de Dios, en este caso los que son de Cristo, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Dice que les dará autoridad, y lo dice más adelante: como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí hacemos el conecta. ¿A qué se refiere Cristo? ¿Qué es lo que ha recibido su Padre? La autoridad que Él dice que les va a dar a ellos. Yo les voy a dar autoridades a ustedes para reinar sobre las naciones y regirlas con vara de hierro, así como yo también recibí esa autoridad de mi Padre. Y esto es un dato muy interesante y animador. ¿No ha sentido usted, cuando ve que el mundo está así de perdido, y cuando ve uno injusticias, abusos, corrupciones, impunidad, no quisiera usted en veces tener el poder de corregir las cosas y de decir: cómo quisiera poner en su lugar a estos malvados, a estos corruptos, a estos mentirosos, a estos violadores,
a estos ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, le voy a decir una cosa, aquí Cristo promete que si usted es vencedor en Cristo Jesús, usted va a recibir autoridad para reinar sobre las naciones y usted las va a poder regir con vara de hierro. O sea que con esos deseos, con ese celo del Señor de que las cosas se hagan bien, eso el Señor se lo va a conceder. Nos lo va a conceder el Señor. No estamos hablando de sueños guajiros, hermanos, no, o de fantasías o de soñar despiertos. Son promesas preciosas del Señor. Si ya estamos cansándonos de las barbaridades del mundo y quisiéramos mejorarlas, cambiarlas, hacerlas como el Señor manda, el Señor nos va a dar esa oportunidad de hacerlo durante su reino milenial. ¿Sí? Lo siento por los que son amilenaristas, que no creen en el milenio. Bueno, pues se van a perder de estas bendiciones. Si son verdaderos cristianos, las van a disfrutar, pero van a tener que reconocer de que estaban equivocados doctrinalmente, ¿eh? ¿Y qué les va a dar el Señor? Como siempre hace sus promesas, les dará la estrella de la mañana. Aquí el autor dice que se refiere al sol y que esto y que el otro. No, yo no estoy de acuerdo aquí con el autor. Quiso espiritualizar este versículo y no es espiritualizar. La estrella de la mañana, y sí lo menciona él también hay que ser genuinos al decirlo. Así menciona que más adelante en Apocalipsis se aclara de que la estrella de la mañana es Cristo mismo. Pero por eso mismo, de que Cristo aclara de que Él es la estrella de la mañana, y ya sea la interpretación de qué es lo que significa esto, por eso no es necesario alegorizar aquí el versículo de hablar de que se refiere a la brillantez del sol y que trae luz sobre la oscuridad y cosas de ese tipo. No. Cristo se va a dar a sí mismo a los suyos, una entrega total. Ya lo ha hecho de eso, de hecho lo hizo en la cruz. Cristo se entregó completamente por nosotros. Qué bueno que así lo hizo. Pero aquí ya de una manera cara a cara y en lo personal, una relación íntima y cara a cara con sus hijos, con los suyos. Y esto lo hemos de desear y anhelar arduamente cada día, hermanos. Estar ya en la presencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así cerramos este análisis, hermanos. ¿Sí? No dejemos en lo que está dentro de nuestro alcance como hijos de Dios y como miembros de una iglesia, no dejemos que la influencia del mundo, por muy atractivo y justo que se vea, quererlo adoptar para nosotros en la iglesia. Debe ser al revés siempre. Nosotros debemos exportar, nosotros debemos de exportarle al mundo la luz de Cristo. Por eso somos la luz del mundo y la sal de la tierra, como Cristo. Nosotros debemos llevarles a ellos la enseñanza, no que ellos vengan y quieran que nosotros adoptemos en la iglesia filosofías humanas, que por muy buenas o morales que parezcan, no aplica, hermanos, jamás va a aplicar. No le va a venir uno a enseñar a Dios cómo hacer las cosas, nunca le va a venir uno a enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Por eso nuestros hermanos de la Convención de Estados Unidos están teniendo esta guerra espiritual tan grande. Que si la igualdad de la mujer, que si la igualdad de las razas, que si la justicia social, que si la teoría crítica, que olvídense, todo eso es de los hombres, y por muy algunas cosas que hagan morales y que se digan supuestamente ellos que sean buenas, no se pueden poner como regla para la iglesia. La regla para la iglesia siempre es y debería de ser la palabra de Dios. Esa es nuestra regla y nuestra autoridad, la palabra de Dios. No es mi palabra lo que lo dice, es Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, hermanos. Las de Cristo jamás. Bendiciones y edificación les deseo, hermanos, y gracias por su paciencia y amor y sus oraciones. Dios me los bendiga.